Bueno, lo primero es que ustedes son el primer medio con el que converso sobre 40 horas. No hemos tenido, no hemos dado otra entrevista para hablar sobre la implementación de la ley, y en ese sentido contarles que efectivamente desde el inicio nosotros constituimos un equipo al interior de la Dirección del Trabajo, porque para nosotros esto tiene hartos impactos. Primero normativo, en donde por cierto tenemos que emitir ciertos dictámenes, el informe del reglamento de las jornadas excepcionales, y también regular en su minuto, a través de una nueva resolución, todo lo que tiene que ver con los registros de asistencia que establece la legislación. Pero por otro lado también tenemos una etapa que va a ser de mucho acompañamiento a todas las contrapartes del mundo del trabajo para que efectivamente la implementación gradual que establece la legislación se vaya cumpliendo, y en ese sentido quizás que la Dirección del Trabajo pueda promover la utilización de herramientas e instrumentos legales para ir adelantando ciertos procesos. Ese es un objetivo, ¿cierto?, que el gobierno se ha trazado a partir del sello 40 horas, y en ese sentido las herramientas que tiene la Dirección del Trabajo, como las mesas de trabajo, los propios procesos de negociación colectiva, creemos que son espacios en donde efectivamente podemos promover, sin imponer, promover que a lo mejor se vayan adelantando en algunos sectores la reducción de la jornada, que es un anhelo tan sentido de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sobre la flexibilidad, la verdad es que entendemos que fue un debate que se dio a propósito de algunas normas que plantean cierta distribución distinta de la jornada como la conocemos en nuestro país. Y ahí, claro, hay distintas opiniones que se han planteado en los debates académicos entre organizaciones sindicales. Nosotros lo que nos corresponde institucionalmente, por cierto, es aclarar el sentido y alcance de esta legislación a partir de nuestros dictámenes, y por cierto hay algunas temáticas sobre las que tendremos que pronunciarnos. En este minuto no puedo adelantar cuáles son claramente las interpretaciones que la Dirección del Trabajo a través de su canal institucional de emisión de dictámenes va a resolver, considerando además la historia de la ley, ¿cierto?, todos los elementos de interpretación, con una mirada siempre protectora. Nosotros aplicamos un derecho, ese es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo después de 100 años sigue siendo un derecho protector de la parte más débil de la relación laboral, y el mandato, por cierto, de esta institución es, a través de ese mecanismo que son los dictámenes, cumplir también ese objetivo. Desde el ámbito normativo del informe de jornadas excepcionales, el Ministerio del Trabajo tiene el plazo de 6 meses desde el 26 de abril de este año, que fue la fecha en que se publicó la ley en el Diario Oficial, para emitir el reglamento de jornadas excepcionales. Y eso lo hace previo informe de la dirección. Nosotros eso lo vamos a cumplir, tenemos que entregarle ese informe para que el Ministerio cumpla. Efectivamente, esperamos durante el mes de agosto tener emitidos algunos dictámenes sobre algunas materias en materia de 40 horas, y por otro lado, antes del 26 de abril del próximo año debiéramos tener regulada ya a través de esta resolución toda la materia que dice relación con los sistemas de registro de asistencia, que es otra materia normativa, como lo decía. Así que efectivamente, dentro de la certeza y de alguna manera también con la oportunidad de calmar, ¿no?, este debate que existe, esos son un poco los tiempos que institucionalmente nos hemos propuesto y hemos coordinado también con el Ministerio, entendiendo que siempre la Dirección del Trabajo es una institución muy observada en estos procesos de implementación. El artículo 22 es lo que conocemos como la exclusión de la limitación de jornada, ¿no?, que finalmente es una parte del artículo 22, y hoy día sufre algunas modificaciones desde el punto de vista de las hipótesis, porque se reducen, y por otro lado se establece un procedimiento en donde efectivamente nosotros tenemos que, entendemos institucionalmente, jugar un rol. La Dirección del Trabajo fiscaliza por distintas vías, a través de la fiscalización por denuncia, a través de la fiscalización oficiosa, que son los programas de fiscalización que se crean en la época de María Esther, ¿no?, donde el servicio dice, bueno, vamos a salir a fiscalizar más allá de si hay o no denuncia. Y por otro lado tenemos los procesos de fiscalización investigativa, que son aquellos procesos en donde hacemos una fiscalización, pero más bien para constatar ciertos hechos y que no necesariamente implican una sanción. Evidentemente estamos evaluando, y eso es algo que tenemos que resolver en nuestro actuar institucional, muy probablemente en el ámbito de los dictámenes, cuál de estos mecanismos es el que vamos a utilizar para hacer efectiva la legislación. Yo creo que aquí hay un propósito en materia de modificación del artículo 22, que es
que efectivamente el límite de jornada a propósito de la reducción sea una realidad para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país. Y en ese sentido, lo que estuvo en el debate es que precisamente hoy día hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que no necesariamente, estando dentro de la hipótesis del 22, se les hace exclusión de esta jornada de trabajo. Y en ese sentido, claro, hay un desafío. Yo diría que si bien hay fiscalizaciones, nosotros realizamos fiscalizaciones, más bien el desafío es cómo podemos llegar a aquellos lugares en donde no hay tantas tasas de denuncia, en donde se sabe la utilización muchas veces de esta hipótesis, ¿no? Que no necesariamente tiene que cumplir con estos criterios, pero que de todas maneras hay una expectativa en los trabajadores y trabajadoras a partir de esta reforma de que tengan un límite de jornada y por esa vía tengan 40 horas y también se respeten sus jornadas extraordinarias a través de los pagos de horas extras, que son todos estos debates que van a venir. Es parte también de los instrumentos normativos que nosotros tenemos que emitir, pero con una cuestión en el centro, diría yo, es que la Dirección del Trabajo no puede, no debe, y además constitucionalmente es un mandato, dejar de fiscalizar la normativa laboral. Y en ese sentido vamos a cumplir con ese mandato constitucional porque renunciar, ¿cierto?, en el marco de la legislación laboral a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral es algo que constitucionalmente no está permitido en nuestro país. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que este servicio recupere la capacidad de poder tener presencia, cobertura, oportunidad y eficacia en materia de fiscalización. Y eso es lo que nos hemos propuesto desde el primer día. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, antes de que nosotros asumiéramos, en una entrevista en el Diario Financiero, señaló con mucha claridad que para este periodo en la gestión de la Dirección del Trabajo, lo central iba a ser potenciar la calidad y la oportunidad y la eficacia en materia de fiscalización. Y en esa tarea hemos estado, en esa tarea estamos emprendiendo algunos proyectos muy importantes que esperamos entregarlos al servicio en el marco de los 100 años que vamos a cumplir el próximo año. Pero por cierto, en los modelos de relaciones laborales la capacidad del Estado nunca va a ser la que todos y todas quisiéramos. En ese sentido, en el mundo conocemos modelos de relaciones laborales en donde también la capacidad estatal se fortalece muy fuertemente con la organización sindical. Y yo diría que ahí Chile tiene un desafío, cómo de alguna manera desde lo colectivo también se potencia una especie de autotutela laboral que permita que la organización sindical efectivamente ponga coto y sea un ente de control de los cumplimientos y también de los incumplimientos en materia laboral. Ustedes saben eso, efectivamente, como tú lo decías, en el marco de un Código del Trabajo dictado en cierta época, con una mirada sobre la libertad sindical, por cierto que es una tarea, y en ese sentido nosotros también en el ámbito interpretativo, por ejemplo, u otro ámbito de trabajo, estamos fortaleciendo mucho la libertad sindical. Hemos realizado un programa nacional de formación sindical, estamos de alguna manera volviendo a cierta línea histórica en materia de interpretación de dictámenes sobre negociación colectiva, grupos negociadores y otros ámbitos de trabajo. Pero, por cierto, que esperamos que en ese marco, que es un desafío de marca mayor, nuestra institución siempre se vaya fortaleciendo. Hemos incorporado una capacidad de funcionarios y funcionarias nuevas. Estamos ahora en este minuto en un concurso que nos va a permitir tener 65 funcionarios y funcionarias, pero por cierto que siempre todas esas medidas tienen que seguirse impulsando, porque no solamente en el artículo 22, sino que también en otros ámbitos del mundo del trabajo tenemos la necesidad de que el Estado tenga presencia. Hemos impulsado algunos programas de fiscalización bien potentes y en ese sentido el compromiso del gobierno, el compromiso de esta institución es, por cierto, tratar de ser siempre mucho más eficaz y oportuno en el ámbito de la fiscalización de los derechos laborales. Bueno, nosotros desde el inicio de la gestión pusimos, a propósito también del mandato del programa del presidente Gabriel Boric, pero también del compromiso que tiene el Estado de Chile al ser parte, ¿cierto?, de la Constitución de la OIT, y como bien tú señalabas, la garantía del trabajo decente en el centro. Nosotros entendemos que el trabajo decente es una concepción que no solamente tiene un anclaje en los convenios de la OIT, sino que hoy día además es parte de la comunidad internacional al ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no concebimos de alguna manera nuestra tarea sin trabajo decente y por ende entendemos que el desarrollo de los países tiene que ser un desarrollo que garantice este tipo de trabajo de calidad. Lo que ocurre en estas transiciones que estamos viendo en el mundo del trabajo es que precisamente no se está garantizando en algunos aspectos el trabajo decente.
Y ese es un problema, y ese es un problema para los estados, ese es un problema para los países, ese es un problema, por cierto, para la ciudadanía y para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las empresas. Y en ese sentido lo que nosotros hemos dicho, y alineados también con esta perspectiva más global, recientemente el director general de la OIT en su memoria denominada La promoción de la justicia social ponía al centro, ¿cierto?, como uno de los desafíos para poder avanzar en la justicia social a través del trabajo decente, el fortalecimiento de las instituciones que forman parte de las administraciones del trabajo. Y en ese sentido, el rol de las direcciones del trabajo en el mundo, no solamente en Chile, cumple en este ámbito de transiciones un rol fundamental, porque no existe otra institución que la humanidad haya concebido para proteger los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que son trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido yo diría que el desafío más que conceptual, o el rol más que conceptual, que sigue siendo el mismo, garantizar que se cumplan los derechos laborales, que no tengamos precariedad y que efectivamente las condiciones que establecen las legislaciones se lleven a cabo, es poder modernizar nuestra tarea operativa. Yo creo que es ahí donde efectivamente nosotros estamos llegando tarde, sin lugar a dudas lo que tú señalas respecto a cómo el sector privado ha incorporado, ¿cierto?, en su forma de organizar sus procesos mucha más tecnología que el Estado, es una evidencia. Y si bien el Estado de Chile ha tenido un proceso de modernización y la propia Dirección del Trabajo ha tenido un proceso de modernización desde hace décadas, lo cierto es que eso, a nuestro entender, no ha tenido impacto en nuestra tarea más operativa. El ejemplo es brutal, digamos. Nosotros hoy día, en promedio, en un proceso de fiscalización promedio, tardamos 12 meses. Es decir, desde que ingresa una solicitud de fiscalización hasta que termina la última etapa, que es la reconsideración de la multa con lo que nosotros decimos y puede pasar eventualmente a tesorería. Eso es brutal, desde el impacto de la garantía del trabajo decente. Es brutal porque quiere decir que no estamos llegando a tiempo, no estamos llegando de forma eficaz. Y efectivamente el ámbito de estas nuevas formas de organizar el trabajo nos pone además un nuevo desafío, porque lo que está en debate, o muchas veces lo que está en discusión, no es ni siquiera la existencia no de derechos, sino que es precisamente la propia relación laboral fiscalizable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esta institución se ha ido adecuando. Nosotros emitimos un dictamen sobre esta ley de plataforma, estableciendo algunos indicios nuevos de laboralidad que precisamente son parte de estas nuevas realidades. Fuimos muy cuestionados, fuimos muy recurridos, tuvimos una campaña brutal en los medios de comunicación respecto a que era un dictamen que se salía de las facultades propias del servicio. Se acusó personalmente a mi persona, ¿cierto?, de incurrir en algunas situaciones particulares. Lo cierto es que eso se ha ido zanjando. La Corte Suprema nos dio la razón. Recientemente un fallo de los tribunales de justicia en Puerto Montt también aclara nuestras facultades en materia de fiscalización del trabajo en plataforma. Entonces, yo diría que el rol y el desafío de este servicio es doble. Primero, fortalecerse en el ámbito operativo. Para eso nosotros en materia de inspección estamos incorporando un nuevo sistema de gestión inspectiva que nos permita hacernos cargo de estas nuevas realidades, ocupar mucho más la tecnología, ocupar mucho más la inteligencia artificial para poder llegar a tiempo, para poder llegar de forma eficaz, pero también desde el punto de vista de las definiciones, obviamente tenemos que actualizarnos. Y allí la herramienta que nuestra institución tiene, precisamente por su origen, que está anclado en la cuestión social, en la concepción de esta institución no solamente garantizadora de derechos, promotora del diálogo social, sino que también que fija reglas. Los dictámenes son una herramienta, yo diría, fabulosa para toda época. Esta es una institución que va a cumplir 100 años y en esos 100 años el mundo del trabajo ha cambiado y nosotros seguimos ahí, y el desafío, por tanto, es que la Dirección del Trabajo, a partir de sus propias interpretaciones y su propia doctrina, también vaya siendo capaz de entender esta realidad, comprenderla y también de alguna manera hacerse cargo a través de sus dictámenes. Así que estamos en eso. Recientemente también tuvimos la colaboración del gobierno español para poder saber cómo ellos habían pioneramente fiscalizado el trabajo en plataforma. Así que es un gran desafío, es un bonito desafío, pero que sin lugar a dudas estamos afrontando también en este contexto cambiante del mundo del trabajo. Bueno, yo diría que el impulso que se le dio a la ratificación del convenio 190, que precisamente tiene no solamente la perspectiva de la eliminación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, sino que también incorpora la violencia de género como un elemento fundamental a la hora de proteger los espacios seguros de trabajo, sin lugar a dudas da cuenta de aquello.
En lo que a nosotros nos corresponde como institución, por cierto, que implementamos desde nuestra llegada, en realidad dimos realce a la mesa de transversalización de la perspectiva feminista, porque esta es una mesa que el servicio ya tenía desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Usted sabe que también la presidenta Bachelet fue una gran promotora, ¿cierto?, de la equidad de género y de la perspectiva transversal, y en ese sentido esta es una mesa que, si bien tuvo alguna suspensión durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo cierto es que nosotros lo realzamos, le incorporamos además algunos elementos de descentralización y por tanto sumamos a este trabajo algunas representantes de nuestras regiones, y en ese sentido lo que hicimos primero, como todo servicio, es comprometernos con un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico a través de la sensibilización de la política de transversalización por todo el país, a través de nuestras encargadas de género, y eso nos permite hoy día hacer un servicio que tiene un instrumento, que tiene un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico se está generando un plan de trabajo en las distintas comisiones que se crearon al alero de esta mesa, que está compuesta por funcionarias y funcionarias del servicio y coordinada por nuestra encargada de género, y que lo que yo diría va a poner énfasis en los planes de trabajo en temas internos. Por cierto, tenemos que hacernos cargo en temas internos de cómo incorporamos la política de género al interior del servicio, temas de gestión que son propios de la labor del Estado, ¿no? En ese sentido ya hay ciertos PMGs de género que vienen desde el año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día es necesario reforzarlo, pero también hay una gran tarea, y yo diría que ese es el desafío institucional finalmente nuestro, de incorporar estas temáticas con las organizaciones sindicales y particularmente con las mujeres trabajadoras. Y ahí está el tema de la equidad salarial, en donde hay un desafío, la ministra lo señaló a fines del año pasado, es un tema que se va a abordar, ¿no?, el tema de la equidad salarial, los programas de fiscalización con enfoque de género, pero también el trabajo que podamos hacer con las mujeres trabajadoras sindicalizadas a partir de la promoción de ciertas herramientas en los distintos procesos que tienen las organizaciones. Desde ya, por ejemplo, las cláusulas en los contratos colectivos es un tema que es muy importante, que a nosotros nos interesa promover, y el gran desafío, diría yo, que incluso escapa y va más allá de esta mesa, es la implementación del convenio 190, que eso es una gran tarea. Nosotros esperamos efectivamente prontamente dar inicio a nuestro propio proceso de implementación, de adecuación, que por la vía nuestra va mucho por el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, particularmente de los derechos fundamentales en el ámbito de género, porque es donde nosotros tenemos experiencia y donde efectivamente podemos hacer más efectivo el cumplimiento de los derechos en materia laboral, que es el rol que a nosotros nos toca. El gobierno además está en su proceso propio de implementación del convenio 190, que es algo que le corresponde, por cierto, al ministerio a través de sus distintas instancias, poder implementar mucho más a nivel global. Bueno, la primera tarea que nosotros asumimos en materia de los servicios mínimos fue priorizar el trabajo de calificación, a propósito de que usted muy bien señala, los servicios mínimos son un límite al ejercicio de un derecho fundamental, que es la huelga. Y como límite, por tanto, evidentemente hay que tener no solamente una mirada restrictiva, sino que oportunidad en la respuesta. Y el problema que tuvimos en el segundo gobierno del presidente Piñera es que efectivamente tuvimos muchos atrasos en la calificación de los servicios mínimos. Y nosotros llegamos a un servicio en donde había mucho atraso en la calificación, y por tanto eso hacía que muchas negociaciones colectivas de muchos sindicatos estuvieran paralizadas. Y lo primero fue ponernos al día. Decir, mira, aquí tenemos que cumplir en tiempo, porque efectivamente hay una legislación que nos obliga, esto no puede seguir sucediendo, y tengo la impresión, no tengo el dato preciso, pero hoy día estamos casi terminando en esa puesta al día, cumpliendo dentro de los plazos que señala la legislación. Los criterios son los que están establecidos en la ley, por un lado, respecto a cuáles son los servicios mínimos y qué son los servicios mínimos, y en dictámenes que se han emitido, yo diría particularmente post publicación de la ley 20.940, que son los dictámenes del director Cristian Melis. Desde entonces no han habido muchos cambios sustantivos en torno a los criterios del propio servicio, entendiendo que además es la legislación la que señala estos criterios. Y sin perjuicio de ello, evidentemente, en el marco de esta
revisión para fortalecer no solamente la libertad sindical, sino que en general todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos en el trabajo, es un ámbito que estamos revisando, que estamos evaluando, entendiendo, por cierto, que hay una legislación que se encuentra vigente, que nosotros tenemos que respetar, nuestros dictámenes no pueden ser contrarios a la ley, pero en donde, por cierto, hay algunas solicitudes de algunas propias organizaciones sindicales que nos han pedido evaluar algunos criterios, particularmente en el procedimiento de calificación. Así que es algo que obviamente siempre el servicio está revisando con una perspectiva central, y en esto básicamente es que efectivamente la limitación de un derecho fundamental como es la huelga, como un derecho tan importante como es la huelga en el ámbito del ejercicio de los derechos colectivos del trabajo, no puede ser sino siempre a través de una mirada muy restrictiva. Los criterios, como te decía, son efectivamente los que están señalados en los dictámenes del año 2017 particularmente. Y yo diría que tienen una mirada bastante restrictiva, digamos, de las adecuaciones necesarias, porque efectivamente en esa regulación, que además quienes estuvimos en la historia y conocemos muy bien la historia, es una norma que se ingresa en el segundo trámite constitucional de la Ley 20.940. No estaba en la Cámara, se incorpora en el Senado. Me acuerdo que en esa época el ministro era ministro Valdés, si no me equivoco, que promovió esto de una especie de huelga proporcional. Estaba como muy en el debate público, fue un debate que se planteó, y allí surge, ¿no?, esta normativa. Por cierto que es una situación muy sui generis de este país, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que ha tenido que hacer el servicio es, considerando que estamos ante un derecho fundamental como lo es la huelga, efectivamente evaluar toda limitación desde el punto de vista muy restrictivo. Es algo que hay que determinarlo caso a caso. Cada figura tiene su particularidad en torno a la fiscalización, porque esto además nosotros lo fiscalizamos por la vía de prácticas antisindicales una vez que ocurre la huelga y se da este fenómeno de las adecuaciones necesarias. Yo diría en esto, para hacer honor con el servicio, es que en general ha habido una mirada muy restrictiva, ¿no? Ha habido una mirada muy restrictiva en torno a esta limitación y por tanto se ha constatado muchas veces efectivamente reemplazos, que es la figura que nosotros tenemos, a través de adecuaciones necesarias. Por cierto que nosotros esperaríamos que el ejercicio del derecho fundamental a la huelga tuviera las menos limitaciones posibles, entendiendo además el estándar que establece la Organización Internacional del Trabajo, pero eso es algo que a nosotros como institución aplicadora del derecho e interpretadora del derecho del trabajo no nos corresponde pronunciarnos, es parte de los debates legislativos y de quienes tienen la iniciativa de proponer modificaciones al respecto. El criterio para la dirección del trabajo está establecido en la ley y efectivamente corresponde a las definiciones políticas que se adopten en su minuto, digamos, si es que esto va a ser parte o no, por ejemplo, de un proyecto de ley que modifica la negociación colectiva y avanza la negociación multinivel, que es una de las promesas, ¿cierto?, que están establecidas en el programa de gobierno y que la ministra lo ha señalado como parte de la agenda también del Ministerio del Trabajo, pero eso es una definición que tomarán también quienes están en esos debates, porque en ese sentido, claro, nosotros como organismo técnico más bien lo que nos corresponde es aplicar, interpretar y colaborar técnicamente con la experiencia que tenemos una vez que esa experiencia ha sido requerida. En ese sentido, claro, nosotros hemos observado, si es que uno tuviera índices para medir la conflictividad laboral desde el plano institucional, distintas facetas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos aumento de las denuncias. Tenemos un importante aumento de las denuncias en materia de fiscalizaciones. Hemos tenido, pero tampoco uno pudiera decir ha aumentado la conflictividad, porque la verdad es que estamos volviendo a tasas de denuncia que eran parecidas a antes del año 2019. Recuerden ustedes que tuvimos el año 2019 con el estallido social, luego el año 2020 con pandemia, pero hemos tenido un aumento de las denuncias. Por otro lado, también hay en materia de derechos fundamentales un aumento de las denuncias por derechos fundamentales. Es decir, también hay más trabajadores y trabajadoras que denuncian más vulneración de derechos fundamentales en los espacios de trabajo. ¿Quiere decir eso que aumentó la conflictividad porque los empleadores no están cumpliendo las normativas? ¿O quiere decir también que hay elementos de mayor percepción
del derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras. Hay mayor información también quizá a propósito de la concientización que tuvimos post pandemia de esto de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, y tampoco los trabajadores y trabajadoras hoy día a lo mejor están dispuestos a que ciertas situaciones que antes se normalizaban hoy día se normalicen. También hay una gran relevancia de los temas del derecho de las mujeres en el ámbito del trabajo, y por tanto también hay una mayor visibilización y, por cierto, bienvenido sea, mayor fortaleza a la hora de denunciar. Entonces, claro, en ese espacio uno pudiera decir, mira, puede ser que haya aumentado la conflictividad, pero por otro lado, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos que se aprobaron más huelgas, pero se hicieron menos efectivas. Entonces, siempre es un debate que hay que abordarlo desde una perspectiva, yo diría, mucho más integral. No basta solo un elemento para decir que ha aumentado o no la conflictividad laboral. Lo que nosotros esperamos, por cierto, en el ámbito de la Dirección del Trabajo, es ser contribuyentes al diálogo social. Y en ese sentido, a partir de esa herramienta que tiene distintas expresiones, los procesos de mediación en las negociaciones colectivas, las mesas de trabajo en relaciones laborales, los consejos tripartitos de usuarios, promover, ¿cierto?, la solución muchas veces que se producen en los conflictos. Creer que en materia laboral no vamos a tener conflictos es no conocer el mundo del trabajo, y lo importante, creemos nosotros, es que esos conflictos se solucionen, y se solucionen con ganancias para todas las partes del mundo del trabajo. Por cierto, para los empleadores, para los trabajadores y trabajadoras, pero también para el Estado, porque es más eficaz en su labor de, a través de sus mecanismos, contribuir con la paz social, que es tan importante en el ámbito del mundo del trabajo y que es precisamente el fin último de, por ejemplo, los procesos de fiscalización que nosotros hacemos.